Bienvenidos una vez más a El Comentario, un programa realizado por Agustín Sancho Cubero. Este programa está disponible en YouTube y en las principales plataformas de podcasts. No te olvides de suscribirte, es gratis. A continuación empezamos el programa. El aire de la noche del 11 de marzo de 1836 olía a pólvora y a miedo en Calanda. Era un olor que se había vuelto familiar en los últimos años, una fragancia amarga que se pegaba a las paredes de las casas, a la lana de las mantas y al pelo de los niños. La guerra, esa bestia de 1000 cabezas que devoraba España, había decidido detenerse en este rincón de Teruel, y sus garras se cernían sobre los tejados y las almas de sus gentes. El general carlista Ramón Cabrera, el tigre del maestrazgo, había puesto sus ojos en la villa. Su nombre era un susurro de espanto en las noches, una leyenda negra forjada a sangre y fuego en los campos de batalla. Se decía que su crueldad no conocía límites, que su corazón era una piedra helada incapaz de sentir piedad. Y ahora, esa leyenda oscura acampaba a las puertas de Calanda, sus hogueras parpadeando como los ojos de 1.000.000 de lobos en la oscuridad que precedía al amanecer. Dentro de la villa, el coronel Manuel Cribillés apretaba la empuñadura de su sable y recorría con la mirada a los hombres que se habían congregado en la plaza. Eran pocos, terriblemente pocos. Un puñado de soldados liberales, apenas un destacamento, y una milicia de vecinos armados más con coraje que con fusiles decentes. Caras jóvenes y curtidas, manos encallecidas por el arado ahora aferradas a bayonetas. Veía en sus ojos el reflejo de las antorchas y una determinación sombría, la resolución de quienes van a defender lo suyo hasta el último aliento. Cribillés no se hacía ilusiones. Sabía que las murallas de Calanda eran viejas y cansadas, remendadas con más voluntad que argamasa. Sabía que los hombres de Cabrera eran miles, veteranos endurecidos por años de contienda, acostumbrados a matar y a morir. Pero la orden era resistir, y la resistencia era la única opción que la dignidad les dejaba. La noche transcurrió en un silencio tenso, preñado de malos presagios. El viento frío que bajaba de las sierras traía consigo los ecos apagados del campamento carlista, el relincho de un caballo, el clangor metálico de un arma. Cada sombra parecía un enemigo, cada ruido un presagio del asalto. Las mujeres y los niños se habían refugiado en las iglesias, susurrando oraciones que se perdían en la penumbra de las naves, sus corazones latiendo al compás de un tambor invisible y fúnebre. En sus mentes, la imagen de Cabrera se agigantaba, alimentada por los relatos que llegaban de otros pueblos, historias de saqueos, de fusilamientos, de una violencia que no distinguía entre soldados y civiles. La guerra había borrado esas líneas, convirtiendo cada casa en trinchera y cada vecino en combatiente o en víctima. Con las primeras luces del alba del 12 de marzo, el infierno se desató. Un estruendo brutal sacudió los cimientos de Calanda, el rugido de la artillería carlista que comenzaba a martillear las defensas. Los proyectiles abrían boquetes en los muros, levantando nubes de polvo y cascotes que cegaban a los defensores. El sonido era ensordecedor, una sinfonía macabra de explosiones y gritos. A través del humo, los calandinos vieron avanzar a las columnas de asalto, una marea de boinas rojas que se extendía por el campo, sus bayonetas brillando con una luz siniestra bajo el sol naciente. Eran miles, una fuerza de la naturaleza desatada contra la frágil resistencia de la villa. Cribillés corría de un lado a otro de la muralla, gritando órdenes, animando a sus hombres. El fuego de los fusiles liberales respondía con rabia, pero sus disparos se perdían en la inmensidad de la fuerza atacante. Los carlistas caían, pero eran reemplazados al instante por otros que seguían avanzando, implacables, saltando sobre los cuerpos de sus compañeros caídos. La lucha en las brechas fue salvaje, un torbellino de acero y carne. Se combatía cuerpo a cuerpo, con bayonetas, con culatas, con cuchillos, con las manos desnudas. El olor a pólvora se mezcló con el olor metálico y dulce de la sangre. Los gritos de furia se confundían con los alaridos de dolor. Calanda se defendía con la ferocidad de la desesperación, cada callejón una barricada, cada ventana una aspillera. Durante horas, la villa fue un matadero. Los milicianos, hombres que hasta ayer trabajaban la tierra o moldeaban el barro,
se batían como leones, negándose a ceder un palmo de su hogar. Pero el número de los asaltantes era abrumador. Poco a poco, las defensas exteriores fueron cediendo. Los carlistas se infiltraban por las brechas, arrollando a los pocos defensores que quedaban en pie. La lucha se trasladó al interior de la villa, a sus calles estrechas y laberínticas. Cada casa se convirtió en un pequeño fuerte, cada puerta en un obstáculo que debía ser derribado a hachazos. El coronel Cribillés, viendo la batalla perdida en las murallas, tomó una decisión desesperada. Ordenó la retirada hacia el punto más alto y fortificado de la villa, el Templo del Pilar y la iglesia parroquial. Allí, en ese sagrado recinto, plantarían su última defensa. La retirada fue caótica y sangrienta. Los supervivientes corrían por las calles mientras los carlistas les pisaban los talones, disparando a todo lo que se movía. Muchos cayeron en esa carrera hacia la salvación, sus cuerpos quedando tendidos sobre los adoquines manchados de sangre. Finalmente, los últimos defensores, apenas unos 200 hombres entre soldados y milicianos, lograron atrancar las pesadas puertas de la iglesia. Entre ellos estaba el propio Cribillés, herido pero indomable, y el alcalde y los principales notables de la villa. Desde las troneras y el campanario, abrieron fuego contra las tropas de Cabrera que ahora eran dueñas del resto de Calanda. El asedio se reanudó, esta vez concentrado en los muros santos. Los carlistas, enfurecidos por la tenaz resistencia, redoblaron su furia. Arrastraron sus cañones por las calles y comenzaron a bombardear la iglesia a quemarropa. Las paredes temblaban. Las vidrieras estallaban en 1000 pedazos de colores y las piedras sagradas se desmoronaban bajo el impacto de la metralla. Dentro del templo, el aire era una mezcla irrespirable de humo de pólvora, polvo y el incienso rancio de ceremonias pasadas. Los defensores, agotados, heridos y sin apenas municiones, sabían que el final estaba cerca. Podían escuchar los gritos de la turba carlista afuera, promesas de muerte y venganza. Podían oír cómo colocaban cargas explosivas en los muros, cómo preparaban el asalto final. No había escapatoria posible. Estaban atrapados en una tumba de piedra. El general Cabrera, que observaba la escena desde una distancia prudencial, sentía una ira fría recorrer sus venas. La resistencia de Calanda le había costado hombres y tiempo, una afrenta a su autoridad y a su poderío militar. La villa era conocida por su lealtad a la reina Isabel, un bastión liberal en una comarca mayoritariamente carlista. Pero había algo más, un rencor personal y profundo. Hacía unos meses, su propia madre, una mujer anciana, había sido fusilada por orden de los liberales en una represalia cruel. Ese acto había convertido el corazón de Cabrera en un desierto de odio. Juró vengar a su madre, y su venganza sería terrible, ejemplar. Calanda le había dado la oportunidad. Cuando los muros de la iglesia finalmente cedieron, la horda carlista se precipitó al interior como una riada de furia. La masacre que siguió fue indescriptible. No hubo cuartel, no hubo piedad. Los defensores, muchos de ellos ya heridos, fueron masacrados sin contemplaciones. Los carlistas los abatían a tiros, los ensartaban con sus bayonetas, los remataban a culatazos. El suelo sagrado del templo se tiñó de rojo, los altares fueron profanados, las imágenes santas derribadas y hechas añicos. El coronel Cribillés luchó hasta el final, cayendo junto a sus hombres en una última y fútil muestra de valor. El alcalde y los regidores fueron arrastrados fuera y ejecutados en la plaza, sus cuerpos arrojados a una fosa común. Pero la furia de Cabrera no se detuvo con los combatientes. Una vez silenciados los últimos focos de resistencia, sus hombres se desparramaron por la villa, y comenzó la verdadera matanza. Las puertas de las casas fueron derribadas a patadas, y los soldados entraron en ellas con el ansia del depredador. Sacaron a los hombres de sus escondites, a los ancianos de sus lechos, a los jóvenes que se habían ocultado con la vana esperanza de pasar desapercibidos. Los arrastraron a la plaza, a las afueras, a cualquier lugar donde pudieran ser asesinados en masa. Las escenas eran de una brutalidad que helaba la sangre.
Padres ejecutados delante de sus hijos, maridos arrancados de los brazos de sus esposas. Los gritos de las víctimas se mezclaban con las risas y las burlas de los verdugos. Se formaron pelotones de fusilamiento improvisados. Los hombres eran alineados contra las paredes y abatidos por descargas de fusilería. Otros eran asesinados a bayonetazos, sus cuerpos mutilados con saña. El arroyo que cruzaba el pueblo, el Guadalopillo, comenzó a teñirse de sangre, arrastrando consigo el testimonio mudo de la barbarie. Las crónicas de la época, escritas con la tinta del horror, hablan de cifras que la mente se resiste a aceptar. Unos dicen que fueron 300 los muertos, otros elevan la cifra a más de 500. Hombres de todas las edades, desde adolescentes hasta ancianos. No se respetó a nadie que fuera sospechoso de simpatizar con la causa liberal o simplemente de haber empuñado un arma para defender su hogar. La masacre fue sistemática, metódica en su crueldad. Cabrera quería dejar un mensaje, una advertencia escrita con la sangre de los calandinos. Quería que el terror se extendiera por toda la región, que nadie osara volver a desafiar su poder. Mientras sus hombres perpetraban la matanza, el tigre del maestrazgo recorría las calles de la villa conquistada. Su rostro era una máscara impasible, sus ojos no reflejaban emoción alguna mientras contemplaba el resultado de su obra. Para él, no era una masacre, era un acto de justicia, el justo pago por la vida de su madre. La ley del talión, ojo por ojo, sangre por sangre, llevada a su extremo más salvaje. Ordenó el saqueo completo de la villa. Sus soldados, enardecidos por la sangre, se lanzaron sobre las casas, robando todo lo que tuviera valor, destruyendo lo que no podían llevarse. Muebles hechos añicos, ropas desgarradas, cosechas quemadas. Calanda no solo fue masacrada, fue borrada del mapa en su esencia, su alma violada y su futuro hipotecado. El sol de la tarde iluminaba una escena dantesca. Cuerpos yaciendo en las calles, charcos de sangre coagulándose sobre los adoquines, el humo de los incendios ascendiendo hacia un cielo indiferente. Las mujeres que habían sobrevivido salían de sus escondites, sus llantos rompiendo el silencio antinatural que había seguido a la matanza. Buscaban entre los muertos a sus maridos, a sus hijos, a sus hermanos. Cada descubrimiento era un nuevo grito de dolor, una nueva herida en el corazón colectivo de la villa. El aire estaba cargado con el olor de la muerte, un hedor denso y nauseabundo que tardaría semanas en desaparecer. Cuando las tropas carlistas finalmente abandonaron Calanda al día siguiente, dejaron atrás un pueblo fantasma. Un pueblo de viudas y huérfanos, un cementerio al aire libre. La noticia de la masacre se extendió como la pólvora, provocando una oleada de indignación en la España liberal y de temor en los pueblos vecinos. El nombre de Cabrera se grabó a fuego en la memoria colectiva como el símbolo de la crueldad de aquella guerra fratricida. El gobierno de Madrid, en respuesta, ordenó represalias igualmente atroces. Y la espiral de violencia siguió girando, devorando más vidas, sembrando más odio. Los supervivientes de Calanda tuvieron que enfrentarse a la imposible tarea de seguir viviendo. Tuvieron que enterrar a sus muertos, limpiar la sangre de sus calles, reconstruir sus casas y sus vidas sobre un cimiento de dolor y recuerdo. La masacre dejó una cicatriz profunda en el alma de la villa, una herida que nunca llegaría a cerrar del todo. Durante generaciones, se contaría la historia de aquel 12 de marzo, el día en que el tigre del maestrazgo descendió sobre ellos y convirtió su hogar en un infierno. Se transmitiría de padres a hijos el recuerdo de la resistencia heroica y de la brutalidad sin límites, como una lección amarga sobre la locura de los hombres y el precio de la guerra. Y así, Calanda se convirtió en un nombre, en un símbolo. Un recordatorio de que en las guerras civiles no hay gloria, solo una inmensa tragedia compartida. Un testimonio mudo de la capacidad del ser humano para la crueldad más extrema, pero también para el valor más inquebrantable. Las piedras de la iglesia parroquial, reconstruidas con el tiempo, todavía guardan en su memoria el eco de los disparos y los gritos de aquel día. Las calles, hoy tranquilas, parecen susurrar en las noches de viento los nombres de los que cayeron. Y en el corazón de sus gentes, a pesar de los años y del olvido que todo lo cubre, pervive la sombra de la masacre,
El recuerdo indeleble de un día en que la historia se detuvo para escribir con sangre una de sus páginas más oscuras y dolorosas. La guerra continuó su curso, y otras villas sufrieron destinos similares, pero la masacre de Calanda quedó grabada como un ejemplo paradigmático de la ferocidad que alcanzó la Primera Guerra Carlista, una contienda que partió España en dos y dejó un legado de odio que tardaría más de un siglo en empezar a disiparse. El recuerdo de aquellos cientos de hombres asesinados a sangre fría sigue siendo una advertencia, un faro oscuro que ilumina las profundidades de la barbarie y nos obliga a no olvidar jamás. Hasta aquí esta edición del programa del comentario, un programa realizado por Agustín Sancho Cubero. Este programa está disponible en YouTube y en las principales plataformas de podcasts. Hasta la próxima edición del programa. Muchas gracias. Dirección y realización Agustín Sancho Cubero.